medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición, ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Bienvenidos al programa de Medicina Alternativa con el Dr. Germán Naranjo. Hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo porque muchas veces uno comete errores tan grandes y después dice, qué raro, esa comida me cayó mal, me dio diarrea. A veces nos podemos intoxicar con vómitos y diarrea. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si comí en mi casa, ¿qué está descompuesto? Nosotros muchas veces somos los culpables de que esto pase, de que no cuidamos cómo debe uno manipular estos alimentos y entonces vienen las consecuencias después. Fíjese que hablando con la nutricionista de la clínica, que ahorita la vamos a presentar, ella le dije que hiciera esta conferencia precisamente porque yo le dije a ella, mire, cuando uno manipula los diferentes alimentos, por ejemplo el pollo, que es peligrosísimo, es increíble, uno corta el pollo y cuando se da cuenta al rato está cortando las papas y todo lo que le va a echar al pollo en la misma tabla. Y ella me dice, no, Dios guarde, no haga eso es peligrosísimo, puede haber una intoxicación alimentaria. Y entonces le cuento que yo a veces dejo la comida guardada para que se enfríe, que se me olvide, que después la metamos al refrigerador tantas horas. No, pésimo. Entonces no hay nada mejor que una experta en este tipo de temas, como la doctora Aldina Chaverri, que ha hecho estos cursos, que ha dado cursos en el INA sobre la manipulación de los alimentos, qué es lo que uno debe hacer realmente para evitar este tipo de intoxicaciones. Y otro error gravísimo que hace uno, que uno pasa ahí por una venta de frutas y come las frutas ya cortadas y eso también. ¿Qué pasa con estas frutas cuando uno debe consumir más bien? Llevarse esa fruta, es muy difícil que uno pueda cortarla en el trabajo. Entonces, pero debe tener mucho cuidado, mejor traerlas de la casa. Entonces, todas estas cosillas que son tan sencillas, que a veces uno comete errores, hasta uno como médico, porque no conoce el tema, no lo maneja, puede hacer que muchas veces se intoxique uno sin darse cuenta. Es más, a mí me pasó una vez. Una vez estaba yo en una playa y tenía mucha sed y pasó un señor vendiendo pipas. Entonces yo le pedí una pipa y él llega, saca el cuchillo, me abre la pipa y ya me la da, yo feliz con la pajilla. Pasa un día, no me sentía muy bien, ya empecé a tener fiebre y todo, y tuve un problema de intoxicación. La manejé bien porque me hidraté bien, ya uno sabe que en intoxicación lo importante es la hidratación, y se acabó el problema. Entonces dije, ¿de dónde? Si yo todo lo hago muy bien y en los restaurantes que yo visito. ¿Qué fue lo que me pasó? Y claro, cuando me acordé que en la playa ese señor, ese cuchillo no estaba en muy buenas condiciones. Cuando yo vi sacar el cuchillo, yo dije, no, si no todo el mundo está tomando pipas, no me va a pasar nada. Y sí me pasó. Y no fue psicológico, realmente sufrí una intoxicación gracias a ese cuchillo tan sucio que traía este señor partiendo las pipas. Así que a todos nos va a pasar algún día por no tener este cuidado. Bueno, vamos a presentar a la doctora Aldina Chaverri para que nos hable sobre este tema tan importante y que todos los días podemos intoxicarnos con cualquier cosa que uno no sepa manipular. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, bueno, bienvenida. Gracias, bienvenida al programa y para que nos ayude con estos temas que usted maneja también, que usted es una experta en este tipo de temas y le explique a todos mis pacientes y a todo el público que nos está viendo en este momento sobre este problema tan común. Bueno, muy buenas tardes. El tema de la higiene de alimentos es un tema para hablar durante horas, ¿verdad? Porque realmente se requiere una preparación importante a la hora de hacer los alimentos. ¿Cuántas veces, tal vez pensemos un momentito, cuántas veces hemos ido a algún restaurante, a una soda o algún lugar y nos ha salido algo en el alimento, ¿verdad? Algún trozo puede ser de plástico, algún cabello, algo que no es compatible con el alimento, ¿verdad? Realmente eso se debe a un mal manejo, ¿verdad? También cuántas veces nos hemos enfermado, como decía el doctor, nos da diarrea, nos da, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, pues en realidad ahí estamos experimentando lo que llamamos ya sea una intoxicación, ¿verdad? Debida a la toxina producida por alguna bacteria o también por la misma cantidad de bacterias que se han reproducido en nuestro organismo o que hemos consumido y que nos lleva a una enfermedad alimentaria. Estas enfermedades alimentarias se conocen como ETA, que son enfermedades precisamente de transmisión alimentaria o de origen alimentario.
Es un tema que nosotros lo podemos aplicar en la casa porque, bueno, a pesar de que en muchos lugares no cuentan con la higiene correcta, pues en las casas es más manejable. Lo podemos hacer simplemente con un lavado correcto de manos y otras informaciones que ahorita les voy a pasar. Por ejemplo, bueno, vamos a recordar que una enfermedad alimentaria puede tener varias causas, por ejemplo, biológicas, químicas y físicas. Pensemos en la parte biológica para recordar un poco lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, las bacterias, los virus, algunos hongos, son parte de lo que nos va a enfermar cuando están en cantidades, digamos, no correctas en los alimentos y comemos un alimento mal preparado. El otro, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades alimentarias las vamos a ver causadas por las bacterias, porque las bacterias se reproducen muy fácilmente, simplemente con tener ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones serían esas? Por ejemplo, hay una temperatura que las bacterias, por así decirlo, prefieren para crecer. Estas temperaturas están entre 5 y 65 grados. Eso lo llamamos la temperatura de riesgo o temperatura de peligro. ¿Por qué eso? Bueno, cuando un alimento está muchas horas, por ejemplo, a temperatura ambiente, va tomando esa temperatura de peligro y es la temperatura precisamente en la que las bacterias se reproducen más fácilmente. Por ejemplo, bueno, las bacterias no tienen alas, no tienen patas, simplemente es la transmisión de estas bacterias es por nuestras manos, por un mal manejo del alimento, por un mal lavado de manos. Por ejemplo, bueno, cuando hay una forma muy sencilla en la cual las bacterias se reproducen fácilmente y es por medio de la contaminación cruzada. Tal vez ustedes han escuchado hablar acerca de esto. La contaminación cruzada se refiere a que voy a pasar bacterias de un lugar a otro, de un alimento a otro, o por ejemplo de un utensilio a un alimento y viceversa. Entonces, ¿cómo yo voy a prevenir esto? Simplemente, y la manera más fácil y más sencilla es utilizando un correcto lavado de manos. Recordemos ahí para ampliar un poquito esta parte, el lavarse las manos no es solamente mojárselas bajo el chorro de agua, sino tomar jabón desinfectante, por lo menos una cucharada, una ración correcta. Vamos a lavarnos, a enjuagarnos bien las manos, primero con agua, después nos pasamos el jabón y vamos a restregar cada una de las partes, esta parte de la mano, el dorso, los dedos pulgares, entre los dedos. Muchas veces se nos olvida, por ejemplo, la parte de las uñas o de los dedos pulgares. Ese lavado de manos requiere un tiempo, requiere un momento, ¿verdad?, para que se haga de manera correcta. Entonces, eso primero que todo. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Bueno, cada vez que toquemos un alimento crudo, por ejemplo, después de ir al baño, antes de preparar cualquier tipo de alimento. Y esto vean que se aplica no solamente en un negocio, en un lugar donde preparen los alimentos, sino también en la casa, ¿verdad? Por supuesto, para evitar que nuestra familia se enferme y tenga consecuencias graves. Eso es en la parte a nivel bacteriológico. En lo que es o de microbios. En lo que es la parte química, el alimento también se puede contaminar por sustancias químicas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las más comunes sería el cloro u otros desinfectantes, a veces insecticidas, ¿verdad?, que rociamos sobre los mismos alimentos. En algunos casos, los alimentos que provienen, por ejemplo, vegetales sobre todo, que tal vez son rociados con insecticidas, y no los lavamos bien o la cantidad no es la correcta utilizada para ese alimento, entonces podemos tener alguna intoxicación debido precisamente a estas sustancias químicas. Entonces aquí la recomendación sería lavar muy bien los alimentos antes de prepararlos y sobre todo si trabajamos o somos dueños de algún negocio de alimentos, corroborar quién es la persona o cómo ese alimento ha sido procesado, ha sido cultivado para tener una mayor seguridad de que ese alimento está o es saludable para nosotros. También tenemos los contaminantes físicos. Los contaminantes físicos son aquellos que nos pueden, por ejemplo, hacer que la persona se atragante
o simplemente es muy desagradable encontrarse, por ejemplo, un cabello en el alimento, encontrarse un plástico, un trozo, por ejemplo, de metal, una grapa, que eso pues suele suceder mucho en las sodas, en los restaurantes donde hay una mala manipulación, y por supuesto en nuestra casa, si no tenemos un orden y un aseo correcto a la hora de preparar los alimentos. Bueno, ¿qué puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos problemas a la hora de manejar este alimento? Hay bacterias, ya pasando a la parte de bacterias nuevamente, como la salmonella, la Escherichia coli, el Clostridium, la listeria, el Staphylococcus aureus, que tal vez hemos ido escuchando, ¿verdad?, a través de nuestra vida acerca de todos esos bichitos, digámoslo así, ¿verdad?, pero que no les hemos puesto atención. Y algo muy importante es que, como les decía anteriormente, esas bacterias se reproducen muy fácilmente en las temperaturas estas de peligro. Para recalcar un poco esto, si el alimento es frío, debo mantenerlo siempre en frío. Por ejemplo, unas frutas, unas verduras, una ensalada más que todo. Si yo preparo unas frutas, una ensalada de frutas, por ejemplo, no la voy a dejar sobre el estante, sobre la mesa, sino que la voy a preparar correctamente y la voy a refrigerar de inmediato para sacarla a la hora en que voy a servir el alimento. Luego no dejarla en esa temperatura de peligro varias horas. Igualmente, si estoy cocinando algo para la familia, por ejemplo, hice un arroz con pollo, lo voy a servir, supongamos que lo hice para una fiesta en la tarde, en la noche, lo estoy haciendo temprano. Ese arroz, pues la idea no es dejarlo sobre la cocina largas horas hasta que ya vaya a servirlo, sino que lo que voy a hacer es enfriarlo rápidamente. ¿Cómo se enfría rápidamente? Simplemente lo saco de la olla, lo paso a recipientes que sean más planos, digamos no tan altos como una olla, sino un grosor mucho más bajo, recipientes obviamente limpios, con tapa. Los puedo poner sobre una cama de hielo para que se enfríen rápido o dejarlos cierto tiempo ya sobre ese recipiente más delgado, se van a enfriar más rápido y los puedo refrigerar. Nunca los voy a refrigerar en caliente y mucho menos con la olla. Entonces, al hacer ese enfriamiento rápido, este alimento lo puedo refrigerar y me va a durar en buenas condiciones hasta que yo lo vaya a servir. Obviamente lo voy a recalentar a una temperatura bastante alta, que salga el humito de ese arroz y ya lo puedo servir de una manera más tranquila. Otro caso que tal vez les puedo decir de manera práctica, ahora que viene diciembre, cuando hay personas que acostumbran a hacer la pierna de cerdo en la casa. Entonces, esas piernas de cerdo son piezas de carne muy grandes que requieren muchas horas de cocción en calor, digamos que medio sí, más que todo calor medio. Y el problema es que al principio vamos a observar, si lo metemos en el horno directamente, vamos a observar que el alimento se va a dorar y algunas personas lo dejan así al verlo doradito. Lo apagan el horno y lo sirven en la noche. Cuando cortamos esa pierna de cerdo a las 12 de la noche, por ejemplo, en la cena navideña, observamos que está cruda. Y resulta que ya ese montón de bacterias, bueno, todo este tiempo en que la pierna ha estado en calor, digamos, en temperatura media, las bacterias han crecido. Cuando yo voy a servir esa pierna de cerdo, si la recaliento, ahí van a estar esas bacterias y tal vez en algunos casos las toxinas se han producido, aunque yo caliente el alimento o lo ponga a hervir, en el caso de una sopa, etcétera. Este alimento va a seguir con las toxinas, porque muchas veces las toxinas digamos que no se degradan con el calor, ¿verdad? Y eso pasa mucho cuando hervimos cosas que las sentimos, digamos que tibias o las sentimos con un olor desagradable y decimos, no importa, lo voy a hervir y ya se me compone. No es así, ¿verdad? Puede ser que matemos las bacterias, pero la toxina continúa dentro del alimento y podemos enfermar a toda nuestra familia. Bueno, como les decía, este tema es un tema muy amplio, ¿verdad? Que podríamos hablar horas de horas. Como decía el doctor ahí, tal vez para en otra ocasión, ¿verdad? Podríamos estar hablando, ampliar más este tema.
Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo gusto estamos para servirle en el consultorio del doctor Germán Naranjo, ADRO GSA, nuestro teléfono del 2257-0098. Estamos para servirle en todo lo que es salud y alimentos. Muchísimas gracias y saludos. Siéntase mejor con Adroge, consultorio de tratamiento integral para adelgazar. Visítenos en San José, detrás de la Iglesia de la Soledad, calle 11, avenida 6, telefax 2257-0098. Horario, lunes de 12 mediodía a 7 de la noche, martes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, miércoles de 7 de la mañana a 6 de la tarde, jueves de 7 de la mañana a 12:30 mediodía y viernes de 12 mediodía a 6:30 de la tarde. Y en Heredia, camino a Barba, Jardines de Santa Lucía, penúltima entrada, 700 metros este, 200 metros norte, con el teléfono 2237-8767. Horario, sábados de 6 de la mañana a 12 mediodía. Siéntase mejor con Adroge. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición, ventosas. Usted tiene una cita con el doctor Naranjo en su espacio Medicina Alternativa.